Protagonistas del día hablan en 7 Días Radio. La sociedad jumillana tiene su espacio en 7 Días Radio. Bien, pues lo decíamos antes, seguimos juntos, es el momento ahora de la entrevista a los protagonistas en este apartado de actualidad. Hoy hablamos de deporte y para ello, antes de nada, recibimos al jefe de deportes de 7 Días Jumilla, JJ Melero, al que damos la bienvenida, aunque estás en tu casa, estás por aquí cerquita. Buenos días, Melero. Hola, buenos días, María ¿Quién José. es protagonista esta mañana? Sí, además protagonistas siempre son interesantes. Sí, siempre. Pero sabemos vamos, escoger bien, ¿eh? Diría que hoy incluso un poco más de interesante. Sí, porque tiene por delante un reto muy interesante y también para hablarnos de otro que llevó a cabo hace nada, poquitos días. Estamos hablando del desafío más 8000 que el jumillano Antonio Toral presentaba pues hace apenas 2-3 semanas y que ha sido presentarlo y ponerlo en marcha. El reto que lleva consigo el desafío ya está conseguido y el segundo pues a punto de iniciarse. Antonio Toral, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido una vez más a 7 Días Radio. Decía María José que estoy en mi casa, tú también estás en tu casa. He pasado por aquí alguna vez, con otros temas distintos. Alguna vez que otra, ¿no? Con otros temas distintos, pero sí, nada, muy encantado de estar aquí con vosotros otra vez más, por supuesto, como siempre. Bueno, pues desafío más 8000 que hacías público en el Centro Roque Baños para todos los medios de comunicación hace apenas 2-3 semanas. Ya cumplías el primer reto, que era el ascenso al Mont Blanc, y estamos ya a horas de que despegues hacia el segundo. Así es, efectivamente, pues justo hace 3 semanas, efectivamente, se presentaba ese desafío más 8000, que bueno, lo había llevado un poco en secreto, ¿no? Por decirlo de una manera, porque bueno, he estado intentando antes de empezar el desafío buscar un poco contactos empresariales para encontrar la financiación que necesito para el proyecto desde el principio. Bueno, no me ha sido posible y es verdad que ya unos días antes pues dije, aunque no sea con ese sponsor que yo quiero conseguir, pues tengo que presentar esto y tengo que anunciarlo, porque bueno, aparte de que bueno que yo creo que se conozca, pues también es una manera de que esa financiación en un futuro pues pueda llegar, ¿no? El que el proyecto sea visible, ¿no? Hace 3 semanas lo presenté en el Roque Baños, 4 días después estaba coronando el Mont Blanc, además por la vía italiana, que es una vía pues dentro de acceso o de ascenso al Mont Blanc, es la más salvaje, la más recóndita, la más difícil. Y la verdad que todo fue muy bien, fue un día muy complicado en lo meteorológico, pero que pudimos solventar con éxito. Además me pareció curioso, muy curioso, que en tus redes sociales, en las que nos vas contando todo casi al minuto, dijeras que cómo podía ser que uno de los días más duros de tu vida al mismo tiempo fuera uno de los días más felices. Pues sí, es difícil de entender, quizá viéndolo desde fuera es casi, pues diría que incomprensible, pero es así. A los que nos gustan un poco los retos, los desafíos, que además están unidos esos retos, desafíos, pues a un esfuerzo físico, también a una cierta dosis de riesgo, sabemos perfectamente que a veces los días más duros, los días más difíciles acaban siendo los más felices y los que mejor sabor de boca acaban dejando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese Mont Blanc se consiguió. Súper feliz, súper contento, porque además era la culminación un poco a muchas cumbres previas que habían venido este año, porque este año la verdad es que cuando empecé con la montaña invernal y empecé con el alpinismo puro y duro, pues sabía que para poder llegar a esta cita con el Mont Blanc, que ya me la planteé prácticamente desde principio de año, sabía que tenía que hacer muy bien los deberes antes, y empecé con un curso de formación en Pirineos. A partir de ahí no dejé de hacer montaña invernal y bueno, pues tengo un montón de cumbres este año ahí justo antes del Mont Blanc, que para mí son bagajes, son currículum y me hacen estar muy contento. Ascendí el pico Almanzor en el sistema central, el pico Veleta por el norte y por el sur, el pico Mulhacén por el norte y por el sur. Ascendí el Aneto por los corredores Stassen y Petit Blas, que también es una vía de ascenso al Aneto, nada habitual y precisamente de la más difícil y de la más compleja, y todo se dio estupendo. Al día siguiente la Maladeta también en Pirineos. En Alpes también estuve 15 días antes de afrontar el Mont Blanc y ascendí el Gran Paradiso, que es el único 4000 que tiene Italia, íntegramente italiano. Ascendí también el día de mi cumpleaños, que fue justo al día siguiente, un 3600, el pico 360. O sea que el Mont Blanc fue una gran alegría, también por lo que significaba la cumbre en sí y por la culminación, ¿no? de todas estas cumbres previas. Porque ahora, como bien decías, pues mañana mismo cojo el avión para salir del Kilimanjaro, y el Kilimanjaro es otra cosa. El Kilimanjaro en principio es una montaña que se va a ascender en varios días, en 6 días, se va a llegar con mucha más calma. Va a ser una montaña que es el pico más alto de África,
pero que, como te digo, no, en principio no me debe someter o no me debe suponer un esfuerzo tanto físico como también una destreza técnica tan grande como la que ha exigido otros picos como el Mont Blanc o el Aneto o incluso la Norte del Mulhacén, que son de las actividades más complejas y más difíciles que he hecho este año. Y en principio, pues bueno, pues salgo confiado, salgo contento y en principio con muchas ganas de llegar allí y de disfrutarlo, de ver si se puede disfrutar. Es un país distinto, ¿vale? Todo cambia y el clima cambia y todo cambia. He tenido que pasar por el centro de vacunación además también para ponerme algunas vacunas y todo este tipo de cuestiones, y quizás es lo que más me preocupa, más que la montaña. Lo que más me preocupa un poco todo lo que rodea esto, ¿no? Son 16 horas de vuelo, ya cambias de continente, cambias de país, va a ser pues eso, cambio también de costumbres, de alimentación. Todo ese tipo de cosas quizás son las que más me preocupan, la verdad. Más que la propia montaña, ¿no? Sí, porque la montaña en sí, como te digo, el día de cumbre en principio es el día 24 de julio, el día de Santiago de Santana, que ha sido durante muchos años aquí festivo en Jumilla. Es verdad que la altitud está ahí, son 5.800 metros, son casi 6.000, y es verdad que el Kilimanjaro, principalmente la dificultad la entraña por la altitud, ¿vale? Que no va a ser ni mucho menos ni un paseo ni un regalo, pero es verdad que al lado de las cosas que vengo a hacer este año, pues es muy distinto, porque vamos a ir haciendo distintas etapas. El día 24 es el día de cumbre, pero para llegar a ese día de cumbre vamos a hacer 6 días de trekking previamente. Vamos a ir aclimatando muy poco a poco a la altitud, cosa que por ejemplo en el Mont Blanc, pues en Mont Blanc el refugio Gonella, que es el refugio italiano del cual partes para hacer cumbre, está a 3.000 metros y tienes que hacer en el mismo día cumbre y bajada al refugio, que son 1.800 metros positivos y 1.800 negativos, con unas aristas brutales, con un progreso a través de un glaciar también muy complejo. Y además con una climatología muy contraria a la que os encontrasteis allí en ese momento, ¿no? En ese caso, en el caso del Mont Blanc fue muy difícil, porque además nos encontramos en una tormenta eléctrica que no estaba prevista en los partes meteorológicos. En los partes meteorológicos lo que estaba previsto es que a partir de las 12 de la mañana empezaba a haber un alto riesgo de tormenta. Entonces contábamos con que la noche podíamos aprovecharla en su totalidad y de que estando en el refugio a primera hora de la mañana, que era la idea, podíamos salvar la tormenta. Pero que va, en los partes no estaba una tormenta eléctrica, que nos encontramos muy poco después de salir. En principio en el Kilimanjaro, en las últimas previsiones, pero también tenemos que tener en cuenta que en los escenarios de alta montaña, hasta que no estás en el día anterior, pues prácticamente, o 2 días antes, los partes no son muy fiables. Incluso en el día anterior, a veces la incertidumbre atmosférica, que hay algunas páginas que te dan un valor de incertidumbre atmosférica, como diciendo, si a partir de este valor, si esta cifra supera este valor, tampoco es muy fiable lo que se te está dando. Y es verdad que en el Mont Blanc sí que encontramos esa cifra de incertidumbre atmosférica estaba alta. No daban tormenta eléctrica, pero había mucha incertidumbre atmosférica. Entonces, es verdad que en la alta montaña tampoco puedes dar nada por hecho, y menos aún que estamos hablando de que el día 24 pues aún quedan 8 días, ¿vale? Aún queda mucho tiempo, pero en principio la cosa parece ser que pinta bien. También dijo que aunque sea África y aunque sea una zona tropical y cercana al Ecuador, se esperan temperaturas mínimas de entre 10 y 12 bajo cero. Quiero decir que... Wow. Que eso lo produce la altura. Efectivamente, la propia altitud, ¿no? Es que aquí estamos acostumbrados a vivir, que estamos a 500 metros de altitud, ¿no? En Jumilla, que, bueno, no es nivel del mar, pero prácticamente no, se puede decir. Y lo que no nos hacemos a la idea, lo que no somos capaces de concebir cuando vivimos a esta altitud, es que la altitud lo cambia todo. O sea, si nosotros tuviéramos aquí una montaña de 5.000, de 6.000 metros, aquí a 500 metros tendríamos unas condiciones, y en esos 5.000, 6.000 metros al lado de aquí tendríamos otras totalmente distintas, absolutamente distintas. La altitud lo cambia todo. Y hay que prepararse, imagino que mentalmente también, pero físicamente, para ese cambio radical. La altitud tiene una cuestión importante, y es que hay un mal de altura, el mal agudo de altura, que le puede dar a cualquiera y que está relacionado directamente con la altitud. Obviamente, cuando tú estés físicamente más preparado, mejor, pero no es garantía de nada. O sea, parece ser que el tema de la aclimatación a la altitud, según un poco lo que está estudiado, tiene más relación con una predisposición genética que con el propio hecho de estar en forma. Si tú estás en forma, te va a ayudar a aclimatar y te va a ayudar a que el mal de altura, el mal agudo de altura no te venga, pero que tiene más una predisposición genética. Yo hasta ahora hay gente que con los 3.000 que tenemos en España, Sierra Nevada, los picos que tiene más altos son de 3.000, en Pirineos también tenemos 3.000, en España no tenemos 4.000, pero sí tenemos unos cuantos picos de 3.000, que además pues prácticamente los he hecho todos este año. Hay gente que ya en picos de 3.000 ya empieza a tener síntomas de mal de altura agudo. Yo hasta ahora no he notado nada. Y el otro día en el Mont Blanc y en el pico del Gran Paraíso italiano de 4.000 metros y el Mont Blanc 4.800, yo no noté nada más allá del esfuerzo físico.
¿Qué es exactamente el mar agudo de altura? Bueno, pues a partir de 1000 metros, cada 1000 metros desciende la concentración de oxígeno en el ambiente aproximadamente un 10%, ¿vale? Cada 100 metros de altitud un 1% menos y así sucesivamente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? No es una tabla que se mantenga tan uniforme, pero porque os hagáis una idea, pues a partir de 5000 metros ya la disponibilidad de oxígeno es de en torno al 50% menos que a nivel del mar. Hay bastante diferencia. Entonces, el mar agudo de altura, tu cuerpo no está oxigenando igual, que cuando estás a una altitud más baja. Entonces, lo que ocurre es que empiezas con síntomas leves que hay que saber identificar: mareos, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, obviamente, dificultad para concentrarte, para tal. Ahí es donde mal de altura empieza a notarse, con este tipo de síntomas. Luego ya, si se convierte en un mal agudo de altura, se convierte en algo más serio, pues ya tenemos problemas graves, como edema cerebral, edema pulmonar y todo este tipo de cuestiones. La gente que ya se mete en 8000 sin oxígeno suplementario y que tiene problemas en altitud y tiene problemas graves de mal de altura ya graves, suele sufrir este tipo de problemas que pueden llegar a ser mortales, obviamente. Uh-huh. Y entonces en el Mont Blanc ya hay gente que lo sufre, ¿no? Son 4.800 metros, está rozando esa barrera del 50%, pero a partir de 5.000 metros y especialmente a partir de 6.000 hay distintos escalones. A partir de 5.000, 6.000 metros pues ya se puede ver con más asiduidad, ¿no? Entonces, para poder evitar el mal de altura, el cuerpo tiene sus mecanismos de adaptación. Es decir, aparte de estar físicamente en forma, el cuerpo tiene su mecanismo de adaptación. Entonces, lo que se hace cuando se exploran y se atacan pues cumbres de gran altitud, lo que se hace habitualmente son rotaciones, ¿no? Que se va ganando altitud, se desciende, se va ganando altitud, se desciende y se va haciendo esa ganancia de altitud progresivamente para que el cuerpo vaya habituándose, vaya adaptándose y llegue el día de cumbre y puedas hacerla bien. En el caso de Kilimanjaro no se van a hacer rotaciones porque va a ser una subida lineal, no se sube y se baja, sino que siempre es hacia arriba, ¿vale? Y los campamentos en los que tú te vas a ubicar siempre van en sentido ascendente, nunca subes y bajas, pero es verdad que al llegar en 6 días pues se va llegando de una manera progresiva. De hecho, por ejemplo, el día de cumbre desnivelas 800 metros o algo así, o 1000 metros como mucho. En el Mont Blanc el día de cumbre eran 1800. Y con encima de todo la tormenta eléctrica y tal, era menos altitud, pero tuvimos que subir muy rápido. Entonces, quiero decirte que en principio... Claro, que no solamente es que estés preparado físicamente, mentalmente, sino que todas estas condiciones pues también te... la manera de subir, que vaya subiendo de manera progresiva, la disposición genética que tengas. Claro. O sea, hay muchos factores. No es no solamente... lo bonito, lo bueno y lo malo de una montaña es que no es subir una montaña. Son muchas más cosas. Y hablando de subir montañas, ¿en qué momento de tu vida pregunta. se produce el cambio de subir montañas para coronar puertos ciclistas, que es lo que te ha hecho a escribir varios libros, como todos los jumillanos saben y conocen a estas alturas? ¿En qué momento cambia en ti ese mundo para pasarlo a seguir en la montaña, pero esta vez a otro nivel, a coronarlas y además en los picos más altos y míticos del mundo? Buena pregunta que además, pues, bueno, me han hecho durante estos últimos meses más de una vez, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, a mí la montaña me lleva gustando desde que soy niño. Además, siempre lo nombro, pero es que es de justicia hacerlo. A mi maestro Don Miguel González, del Príncipe Felipe, gran maestro y gran amante de la naturaleza, que yo miro para atrás y digo, ¿cómo se la jugaba este hombre llevando a niños de 11, 12, 13 años al Carche? Yo era uno de ellos. Yo fui. Efectivamente, tú te das también tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Tú te acuerdas lo que hacía este hombre, ¿no? Levantarnos a las 6 de la mañana y subir a la cima por sitios que ahora lo piensas y dices, teníamos 11, 12 años. Era increíble. Y la verdad es que... El día de la Pedriza también, por donde nos echaba. Este hombre era increíble. Le mandamos un saludo de aquí a Miguel González. Es que el mérito de este hombre para mí es incalculable, no porque a mí me haya despertado el amor por la montaña, es que generaciones enteras supimos lo que era la montaña en edades muy tempranas y aprendimos a valorar el entorno tan bonito que tenemos en Jumilla. Sí. Si no hubiera sido por él, pues no sé, algunos igual nunca habrían ido al Carche, o los que hemos ido después lo habríamos descubierto mucho más tarde. Exacto. Entonces, este hombre para mí
tiene un mérito enorme porque además se la jugaba de una manera, pues eso, con niños de una edad muy pequeña, además la manera en que lo vivía. ¿Tú te acuerdas que nos daba unos meleros, que nos daba nos encuadernaba unas hojas con las distintas especies vegetales? De hecho, si busco es posible que tenga alguno de esos cuadernos todavía. Pues a mí me encantaría saber dónde los tengo, pero era increíble lo que hacía este hombre, cómo se lo trabajaba. Yo siempre lo nombro y es de justicia y se lo agradeceré toda la vida poco. Yo creo que cualquiera de los que vivimos esa etapa se lo agradeceremos poco porque era una actividad alucinante, ¿no? Entonces es verdad que a mí eso me ha gustado siempre, gracias a aquella actividad, me ha gustado siempre. De hecho, yo al Club Ineni voy con 12 o 13 años y ya me federo porque quiero saber o quiero conocer más montañas. Pero es verdad que la leyenda negra que acompaña siempre a la montaña, ¿no? que si en la montaña hay gente que lo ha pasado mal, gente que ha fallecido y tal, pues es verdad que con esas edades tan tempranas te tira un poco para atrás y a mí en mi caso pues pensé que igual eso con esa edad no era lo que yo quería para mí. Entonces, durante estos últimos 30 años, que parece que estos últimos 30 años, pues he enfocado mi afición deportiva principalmente al ciclismo. Pero es verdad que sin perder nunca de lado la montaña. ¿Por qué? Pues porque siempre he salido a hacer, todos los años he salido a hacer mis trekking por el Carche, mis trekking por Santana, por las sierras que tenemos en Jumilla. Que afortunadamente tenemos sierras muy bonitas, la Sierra del Buey y tal. Lo que pasa es que este año, cuando volví a hacer el segundo viaje a Dolomitas y Alpes en bici, y volví de allí con la misma experiencia que había vivido 2 años antes, empecé a sentir que ese ciclo había terminado y que dentro del mundo del ciclismo en Europa poco más podía haber. Entonces empecé a andar por la montaña, empecé a hacer alguna ruta a pie por la montaña, en las que tenemos aquí, y especialmente me fui a Cazorla en octubre, hice la ruta del río Borosa, que me encantó, y además la recomiendo a cualquiera porque no es una ruta difícil que todo el mundo puede hacer. Está llena de pozas, de saltos de agua, la Cerrada de Elías, que es muy famosa, con la pasarela esta que tiene por encima del río, es preciosa. Y cuando estuve allí, la verdad es que dije, ¡buah! ¿Cómo me gusta esto? ¿Cuánto tiempo lo he tenido abandonado? ¿Y cómo me gusta? ¿Y cuánto me apetece seguir haciéndolo? A raíz de ahí estuve haciendo trekking durante todo el otoño e invierno, hasta que vi el día 2 de febrero, 1-2 de febrero, vi una foto de la Sagra, que la tenemos aquí al lado, la vi toda nevada y pensé, la nieve no me puede limitar. La nieve no puede ser una limitación. Yo, si ahora mismo supiera manejarme con unos crampones, con un piole y supiera progresar por nieve, yo ahora mismo me iría a la Sagra y la subiría con nieve. Y además, fui más allá, pensé, bueno, las grandes cumbres, independientemente de la época del año en la que se encuentren, tienen nieve todo el año. Y dije, si alguna vez quiero subir grandes cumbres, y además es un sueño de la infancia, porque yo cuando era niño y subía al Carche y fui al Club Ineni, pues ya escuchaba hablar de esas leyendas de la gente que subía al Kilimanjaro, a la Concagua, al Mont Blanc. De Juanito. De Juanito Oyarzabal cuando consiguió los 14.8000, el Everest. Además estuvo por Jumilla en una ocasión. Efectivamente. Entonces, me seducían mucho toda aquella historia. Siendo muy niño, me seducía mucho todo aquello. Y de golpe, pues al ver esa Sagra nevada y decir, yo quiero subir a la Sagra con nieve, y si soy capaz de subir a la Sagra con nieve, puedo subir a cualquier otra montaña que tenga nieve, porque significará que sé progresar por nieve, pues, ¿por qué no acabar subiendo el Everest? Y entonces me lo planteé así. O sea, algo siempre, que tú y yo melero, podemos pensar, claro. Vamos, hecho esto, pues voy a hacerlo a lo grande, ¿no? O lo hago o no lo hago. Sé que tengo que llegar ahí de manera progresiva, porque eso por supuesto que sí, pero que mi objetivo es el Everest. No lo puedo negar. 2028 es la fecha, sí, ¿no? Mi objetivo es el Everest, me encantaría acabar subiendo el Everest. Un 8000, cualquier 8000 ya me gustaría, cualquiera de los 14.8000 ya me encantaría, ya sería un gran logro para mí como personalmente, pero además yo pienso que también para cualquier jumillano. De hecho, pues también agradezco a toda la gente que me apoya, ¿no? A todos los medios de comunicación que me apoya, como vosotros, también al ayuntamiento. Este año con Sebe en un par de ocasiones me he reunido pues para hablarle un poco del proyecto y ver hasta qué punto pues también puedo rodearme de gente que me apoye para conseguir esa financiación que me hace falta, que yo espero que venga de la iniciativa privada, ¿no? Yo espero que venga de iniciativa privada. Porque hasta ahora esto te lo costeas tú. Hasta ahora sí, claro. Hasta ahora sí. Y hasta un 7.000. Lo has mencionado al principio, ¿no? Cuando presentabas este proyecto. Claro. ¿Por qué cuesta tanto financiar un deportista de tu nivel, Antonio? No sé. No lo sé, la verdad. No lo sé, porque yo creo que al final todo lo que sea apoyar al deporte, creo que sale ganando cualquier empresa que lo haga. Primero porque tiene una desgravación fiscal que está ahí, que cualquier empresa que haya financiado alguna vez o haya apoyado el deporte lo sabe perfectamente. Primero hay una desgravación fiscal, pero luego aparte yo creo que todo lo que sea apoyar deporte y sobre todo algunos retos deportivos, que tampoco quiero poner este por encima de otro, pero bueno, al final el deporte transmite unos valores, ¿no?
yo creo que no es publicidad al uso. Es decir, yo creo que cuando se apoya el deporte y alguien relaciona un nombre empresarial con una actividad deportiva, no es publicidad al uso. Yo creo que lo está asociando con unos valores, con unos principios, sobre todo con unos valores. Los valores del deporte, ¿no? Que al final el deporte pues es constancia, es sacrificio, es voluntad, es esfuerzo, muchas cosas que yo creo que cualquier empresa que se precie desea asociarse a ese tipo de valores. Entonces, bueno, yo desde aquí pues hago un llamamiento que, oye, que se apoye el deporte en general, y como estoy hoy hablando de mi proyecto, ojalá que alguna empresa de Jumilla pues se decida, o de Murcia, porque es verdad que en Murcia no sería el primer murciano que subiría el Everest, ¿vale? Hay un murciano que ya ha subido el Everest, pero bueno, sería segundo, tampoco está nada mal. Pero en Jumilla sí sería no solamente el primer jumillano que subiría el Everest, sería el primer jumillano que subiría un 7000 y que haría cumbre en un 8000. Y yo creo que es una cosa que redunda mucho en el patrimonio, en el bien público de lo que es un municipio con Jumilla. De hecho, además, Melero, tú sabes perfectamente, me conoces toda la vida, y cuando yo fui al Ironman de Lanzarote en 2001, se hacía un triatlón en Jumilla, del cual prácticamente nadie oía hablar, o los que hacían casi que eran cuatro colgados del deporte y tal, pero no había nada organizado aquí, la gente no se organizaba para salir a triatlón ni nada, y a raíz de hacer el Ironman de Lanzarote, por mis propios medios, además siendo estudiante todavía en esa época, que me busqué la vida de todas las maneras que pude, a partir de ahí nace un club de triatlón. O sea, tiene las grandes gestas deportivas o los grandes retos deportivos, tienen un gran poder inspirador, que es hacia donde yo voy. Tienen un gran poder inspiracional en la gente. Entonces, y luego vas con la bandera de Jumilla por todas partes, en todas las imágenes te vemos enambolando pues esa tu localidad natal, claro, ¿no? De hecho, María José, lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, y así va a aparecer mañana en nuestras páginas en papel. Cuando la próxima edición, no la de mañana, sino la del día 24, esté saliendo a la calle de 7 días, él justo a esa hora, si las previsiones van como él cuenta, va a estar poniendo la bandera de Jumilla en el techo de África. En el techo de África, muy bonito, me encanta. Bueno, yo sé, la verdad que se me ríen los huesos, como se suele decir coloquialmente, pero es que es verdad, muy bonito. La verdad es que lo de la bandera de Jumilla, las primeras cumbres que empecé haciendo este año, no la llevaba, pero cuando quedé con la alcaldesa a presentarle el proyecto, a hablarle de él, le gustó tanto, le entusiasmó tanto, que además me acuerdo que de manera así apresurada dijo: quiero una bandera de Jumilla. Y digo, ¿para qué quiero una bandera de Jumilla? Cogió la bandera de Jumilla, me la dio y dice: quiero que la pongan en los Pirineos, porque era justo antes de irme a la Neto y a la Maladeta, que la verdad es que fueron mis primeros grandes picos emblemáticos a nivel, porque bueno, al final la Neto es la altitud máxima de todos los Pirineos, ¿no? Y la segunda de la península. Son lugares donde pues evidentemente nunca había una bandera de Jumilla. Claro. Muy emblemático. Entonces hay que decirle a la alcaldesa que te prepare una buena tanda de banderas, que vas a continuar, ¿no? Bueno, la bajo, la subo y la bajo. La subo y la bajo, vale. Mi madre se pensaba que la dejaba ahí también. Yo también. La subo y la bajo, la subo y la bajo. Vale, de hecho, además, la última, la foto que además estoy viendo aquí en el periódico en el 7 días, se puede ver perfectamente, la que puso Melero, aparece el nombre de Ainhoa, que es el nombre de una de mis hijas, bueno, de uno de mis hijos, es la niña, y al otro lado, que está plegado por el viento, no se deja ver, le puse Alejandro. Entonces ahora la bandera se intuye ahí, la bandera de Jumilla va con el nombre de mis dos hijos. Qué bonito. Y la verdad es que empecé ahí en los Pirineos un poco inducido por esa anécdota que os contaba de la alcaldesa. Y tengo que reconocer que, hostia, me sentí muy bien. Y dije, guau, luego vi las fotos y dije, qué subidón de autoestima. Claro. Quiero decir, tanto hoy en día que vemos lo negativo. Bien orgullosos que estarán de su padre. Que vemos lo negativo y tal. Yo, como siempre he creído mucho en lo simbólico, yo siempre he creído mucho en los símbolos. Creo que lo simbólico en la vida es importante. O sea, yo siempre he pensado que la moral colectiva tiene mucho que ver con que se cuiden los símbolos, con que cuidemos lo que es de todo, con que ensalcemos lo que es de todo. Y esa bandera en los Pirineos, reconozco que generó unas emociones en mí. Sí, que te hizo pensar que en todos los sitios iba a ir contigo. Sí. Que en el equipaje no iba a faltar la bandera. Y además, Jumilla como tal, quiero decir, yo tengo el apoyo del ayuntamiento a nivel, pues, bueno, de que me están apoyando institucionalmente. De vez en cuando publican alguna foto mía en medio y tal, pero que yo no recibo nada de nadie. Y ni falta que hace, quiero decir, como decía antes, yo no quiero que los impuestos de los ciudadanos vayan destinados a financiar mi reto, porque además yo soy servidor público y sé la falta que hace el dinero de los ciudadanos en los servicios públicos. Entonces, si en un momento determinado recibo algún tipo de ayuda pública, tampoco diré que no, pero en principio que no es mi objetivo, y hasta ahora no estoy recibiendo nada, ni lo quiero, ni lo he pedido directamente. Me gustaría que viniera,
por la iniciativa privada. Ese es mi objetivo, que me ayude a la iniciativa privada. Entonces la bandera de Jumilla está saliendo en todos lados y obviamente de manera altruista. Además, yo siempre pienso lo mismo. En la vida hay que tener también, igual que uno persigue sus objetivos, sus sueños, sus deseos, y para eso hay que ser a veces un poquito egoísta, también hay que compensarlo muchas veces con el altruismo, ¿no? Es decir, creo que hay que ser también altruista, y cuando en un momento determinado alguien te pide ayuda o tú o algo que crees que puede venir bien para un colectivo, para tal, hacerlo. Y dar las gracias, ser altruista, creo que es una cosa, y esto lo hago de manera totalmente altruista y me siento bien haciéndolo además. Con la publicación de los libros que hiciste sobre los grandes puertos de España y de Europa ciclistas, también hubo una parte altruista. Eso me ha venido a la cabeza, sí, así fue. El preguntarte si de este desafío va a salir también un libro. Buena pregunta. Hombre, vamos a ver, si consigo culminar el proyecto... Joder, yo creo que, con perdón de tal, pero yo creo que si consigo culminar el proyecto, yo creo que es para contarlo. Es para contarlo. Además, no solo es en muy, un libro, potente. te va a salir un libro y yo con documental también. Porque pasó, estás haciendo vídeos, sí. que ya pues he tenido la suerte de recibir alguno por tu parte. Cuando todo eso se junte, sí, puede salir perfectamente un documental, además de un libro. El material gráfico que está saliendo, además, es verdad, está saliendo material gráfico de calidad, ¿eh? Están saliendo imágenes, gente que lleva muchos años en montaña, todavía en montaña, que a lo mejor no conoce una vertiente norte de un Mulhacén o no conoce el Mont Blanc por la vía italiana, te dicen, oye, yo estoy hinchado a ver vídeos de esto o intento tal, y dice, yo no me imaginaba que esto era así. Hay partes de este tramo que has hecho que yo no sabía que existían. Por eso te digo que entonces, esta vez puede ser libro más documental. Pues sería bonito, la verdad. Sería bonito, pero vamos, en cualquier caso tengo claro que si esto se llega a culminar y el objetivo final se llega a conseguir, aparte de un gran logro personal y creo que un gran logro para Jumilla, por lo que decía, por ese poder inspirador que tiene este tipo de cosas y tal, yo creo que sería bonito también, y una consecuencia muy bonita de esto sería contarlo. Yo creo que sería muy bonito y a ver si llega esa financiación que hace falta para esto. Sería importante, sería importante. De todas maneras, yo por mis propios medios, también os digo que por mis propios medios voy a llegar hasta donde pueda. O sea, yo me he hecho mis cálculos y yo hasta un 7.000 puedo llegar por mis propios medios. Realmente la financiación la necesito para llegar al Everest. Incluso un 8.000 más modesto también me lo podría plantear por mis propios medios. Ya un poco más apurado. ¿Por qué ese es más caro? Pues porque es el más alto del mundo, es el más demandado. Y desde el mismo permiso de escalada, por ejemplo, los 8.000, hay 14 8.000 a nivel mundial y están distribuidos principalmente en 3 países, que son Nepal, China y Pakistán. Pues para poder escalar estas montañas tú necesitas tener un permiso de escalada. La Aconcagua necesita un permiso de escalada. El Kilimanjaro necesita un permiso de escalada. Es una fuente de ingresos para esos países. No puedes llegar allí y decir tiro para arriba. No puedes. Necesitas el permiso. Entonces, son una fuente de ingresos para los países. Entonces, hasta desde el mismo permiso de escalada ya es muchísimo más caro. Solamente el permiso de escalada, el papel, para subir el Everest, son 15.000 euros. ¿15.000 euros? Solamente el papel. Te estoy hablando... 15.000 euros por persona, entiendo. Claro, obviamente. Sí, no por expedición. Cuando, por ejemplo, un 8.000 como en Nanga Parbat en Pakistán, el permiso de escalada son 3.000. Que también es dinero. Pero no son 15.000. El permiso de escalada de la Aconcagua no llega a 1.000, son 900 euros. 800, 900 euros, quiero decirte. Entonces, claro, el Everest lo dispara todo. Porque el Choyu, por ejemplo, que es un 8.000 dentro de los que entraría en mi lista de 8.000, si no pudiera hacer Everest por la financiación o por alguna, o quisiera hacer un 8.000 antes que el Everest, el Choyu sería, pues estaría en torno a los 3.000 euros o por ahí, 2.000, 3.000 euros. Pero el Everest aprovecha su fama, ¿no? Claro, entonces el Everest, solamente el permiso de escalada son 15.000, y luego el Everest lleva una serie de gastos asociados que no tienen otros 8.000, que tienen otros gastos asociados. También necesitas 2 meses de expedición, necesitas también un guía mínimo, ¿vale? Cuando en muchas ocasiones el tema logístico cambia, todo cambia. El Everest es otro mundo, es otro nivel. A nivel económico es otro nivel. Entonces, claro, obviamente un proyecto así yo no puedo llevar a cabo con mis propios medios. El Everest no me lo puedo plantear por mis propios medios. No puedo planteármelo. Ahora, lo que estoy haciendo hasta ahora, incluso llegar a un 7.000, incluso llegar a un 8.000 más modesto, con esfuerzo, pero sí podría. Hay que hacer una buena campaña, JJ. Hay que echarle una mano como sea. Hombre, es importante. En ello estoy. Lo vamos a contar paso a paso con él. Y bueno, pues lo que podamos hacer lo haremos, por supuesto. Y después de Kilimanjaro, ¿qué hay?
Después de Kilimanjaro, descansar un poco en agosto. Me cogeré los pocos días de vacaciones que me quedan, porque me he ido cogiendo días de vacaciones y ahora me tengo que coger vacaciones, de hecho las empiezo hoy. Claro, tenemos que recordar que este hombre tiene que trabajar. Efectivamente. Entre viaje y viaje. Luego tiene familia, que también tiene que dedicarle. Hago esto a base de sacrificios, como también mis libros. Cuando he publicado mi libro, la gente también me preguntaba, oye, ¿cómo has sacado tiempo? Pues a base de sacrificios, cuando a lo mejor otra gente está ocupando su tiempo muy bien, que yo entiendo que todo es legítimo, ¿no? A lo mejor en ocio y tal, yo estoy metido en mi casa a lo mejor, o yo me estoy organizando, o yo estoy cuadrando los días para poder... Entonces todo este tipo de cosas no es mi profesión, la hago en base a sacrificar días de vacaciones, días de tal. Entonces en agosto relajarme un poco, unos días, ¿vale? En septiembre vuelvo a Mont Blanc, pero para subir por Francia, ¿vale? Uh-huh. Que no tiene nada que ver, que no quiero decir que no tenga tampoco su mérito, pero no tiene nada que ver a la vertiente italiana de UTC. Vuelvo a Mont Blanc para subirlo por la vía francesa, porque quiero conocerlo por Francia. Es la vía clásica, la que ha subido todo el mundo y tal, y quiero conocerla por ahí. Y en principio ya paro hasta enero, que es la Aconcagua. Precisamente ayer saqué los billetes de avión para la Aconcagua. Tengo que ir a Buenos Aires. Enero porque es hemisferio sur, entiendo. Efectivamente, claro. Fecha, ¿no? Enero porque es hemisferio sur y son diciembre, enero y febrero. Son los 3 meses en los cuales tú tienes la ventana atmosférica para poder ascender la Aconcagua. Entonces ya después del Kilimanjaro me relajo un poco, vuelvo al Mont Blanc de nuevo. Al principio va a ser todo más relajado. Es más, si me encuentro malas condiciones climatológicas y atmosféricas y no puedo hacer cumbre, no me va a suponer ningún problema porque ya la tengo. Ya tengo la cumbre del Mont Blanc y encima por la vía más difícil. Entonces voy sin ninguna presión. Y luego sí que es verdad que la Aconcagua ya voy con la cumbre metida entre ceja y ceja y ahí hay que hacer cumbre sí o sí. Eso será 2026. Dentro del proyecto ya nos vamos a 2027 con el 7000. Que en principio será el pico Lenin o un 7000 en Nepal. Y ya dentro del proyecto nos vamos a 2028 el pico Everest, ¿vale? Pero obviamente... Entre medias habrán cosas. Claro, yo quiero subir el año que viene, mi gran objetivo del año que viene es la Aconcagua, pero yo quiero hacer el año que viene el Cervino, ¿vale? Que es otro pico emblemático de los Alpes que no quiero que me falte. Quiero repetir algunas de las actividades hechas este año y quiero hacer algunas cosas más. Y en 2027 es posible que el 7000 seguro estaría ahí dentro y es posible que incluso me pudiera plantear en la etapa de otoño, porque el 7000 lo haría en julio. Pues es posible que en otoño, es posible que si tengo financiación y las cosas van bien, me plantee algún 8000, que en otoño los 8000 se suben o en primavera o en otoño. En verano no, porque es el periodo monzónico, ¿vale? Es el periodo del monzónico. Entonces, el invierno obviamente está el periodo de nevadas, de grandes nevadas. Y luego los periodos estables de los 8000 son los periodos premonzónicos o posmonzónicos. Entonces, el 7000 en 2027 va seguro en julio y luego el 8000, si hay financiación y todo va bien, igual me lo planteo en 2027, un 8000 en otoño antes de asaltar el Everest. Melero, yo le iba a llamar al principio de la entrevista, pero con todo lo que está haciendo, quiere hacer y tiene previsto que va a conseguir, ya hay que llamarlo y declararlo de Mountain Man. Es el hombre montaña, sí o sí, o al menos aquí en Jumilla, porque lo va a recorrer todo yo, de picos que no entiendo evidentemente tanto como él, pero has hablado de los principales, de los mejores, de los difíciles. Antonio Toral no es de las personas que hace las cosas a medias, las hace a lo grande. Y cuando se puso con los puertos de ciclismo, pues fíjate que se la han terminado. Claro, es que se puede decir que es el hombre montaña tanto con la bicicleta como con estas expediciones que está ahora organizando. Yo quería preguntarte también, cuando llegas a un momento como en Mont Blanc, donde las condiciones climatológicas pues te las encuentras diferentes a lo que pensabas, y estás en una arista de estas, pues que bueno, yo nunca he estado, pero tiene que ser tremendo aquello. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te ves allí que dices, no sé si tirar para arriba, para abajo, si quedarme aquí parado a que pase esto? ¿Qué piensas? Yo creo que hay dos cuestiones importantes. Primero, la manera de ser que tengas. Quiero decir, yo creo que cuando hablamos de tema mental en montaña, en alta montaña, yo creo que hay dos cuestiones importantes. Primero, la manera de ser que tengas y tus propios rasgos y tu propio carácter. Y luego, aparte, como tú hayas estado acostumbrado a vivir. Es decir, los aprendizajes que tú sobre la marcha, como tú te has ido forjando. Entonces, por un lado, mi manera de ser siempre ha sido más bien echada para adelante, pero también he sentido miedo y tengo miedo, como todo el mundo. Pero es verdad que también el propio trabajo me adiestra, es decir, el propio trabajo, son 20 años ya haciendo mi trabajo, te adiestra. ¿Por qué? Pues porque tenemos días muy tranquilos, pero tenemos días en los que sabes que sí o sí, y esos al cabo del año son unos cuantos,
te vas a jugar la vida y te la vas a jugar bien. Yo he llegado a meterme, alguna vez he contado esta anécdota, yo he llegado a meterme en incendios de cocina de restaurantes diciéndome antes de entrar, hay bombonas de butano y las tenemos abiertas y el fuego está ahí. Quiero decir, te obligas a ti mismo a tirar hacia adelante, o sea, es una manera de vivir siempre hacia adelante. Pues en este caso, en el Mont Blanc, pues fue una situación parecida, en esas aristas afiladas, cuando encima de toda la tormenta se está formando ahí, porque cuando tú ves aquí, en Jumilla o en cualquier otro lugar, formarse una tormenta, la ves ahí arriba. Vale, tú estás abajo, sabes que hay un riesgo, pero la ves como lejos. Pero nosotros cuando nos encontramos la tormenta eléctrica el otro día encima de nosotros fue en el Pitón de los Italianos y en ese lugar concretamente estamos a 4.000 metros exactamente y la tormenta estaba formándose a esa altitud. Entonces era espeluznante, o sea, los pelos de punta. Realmente la sensación que tienes es que te la estás jugando mucho y en ese momento el tema mental es tener siempre el chip de tirar hacia adelante, no dudar. Además, en ese punto además es que no podíamos dudar porque tirar hacia abajo al refugio Gonera era más tiempo que seguir hacia arriba porque a 4.300 metros hay un refugio de emergencia para poder refugiarte en caso de que tengas una situación complicada y nos salía a cuenta tirar hacia arriba. Entonces, ¿cómo se afronta, no? Que es tu pregunta. Pues siempre tirando hacia adelante. No sé, es una sensación un poco difícil de expresar, pero yo creo que además todos en la vida hemos vivido a veces ese tipo de situaciones. Es decir, no puedo ir hacia atrás, solo me queda ir hacia adelante. Entonces, y no sentir miedo y pensar que las cosas van a salir bien. Es una cuestión también de positivismo. Pues María José, con ese titular, mensaje tan sí, positivo nos vamos a quedar, ¿no? Porque estamos ya con el llega informativo enseguida. De noticias, ha sido interesantísimo, como siempre, charlar con Antonio. De estas personas que se pasa el tiempo súper rápido por lo interesante que es lo que cuenta. Claro, pero es que no lo cuenta de una manera tan sencilla que casi nos cuesta hacernos a la idea de esas dificultades que se puede llegar a encontrar en la montaña. ¿Cuál ha sido el momento, ya para terminar, si te parece, ese momento más duro que tú decías antes, hay que pensar para adelante, ser positivo, pero... En el Mont Blanc, sin ninguna duda. Al filo de las 4 de la madrugada, el ataque a cumbre lo haces a las 12:30, 1:20 por ahí, cuando ya pasamos el Pitón de los Italianos y nos dimos cuenta de que la tormenta estaba encima, que había que correr. En esas aristas afiladas, con esa altitud, con ese desgaste físico, un poquito más adelante, cuando terminamos la arista, entramos en una zona ya amplia, pero la zona era una zona de remanso de nieve, nos clavábamos en la nieve hasta la cintura, la tormenta estaba encima, yo reconozco que ese momento ha sido crítico. De hecho, en el mundo del ciclismo se toman geles de estos energéticos para tal. Yo este año llevaba siempre un gel en la mochila y no lo había utilizado nunca, lo llevaba siempre como un medio de emergencia. Y ahí lo tuve que tomar, tuve que parar, beber agua, tomar un gel para intentar tener ese extra de energía último que necesitaba para llegar al refugio Valor. Ese momento fue crítico, lo reconozco. Seguro que hay momentos inolvidables tanto en lo positivo como en lo negativo. No, todo lo crítico que tiene ese momento, sí, también te digo que luego lo tiene de bonito, ¿no? De especial. De subidón. De subidón total. Nos quedamos con toda esta información y no se pierdan los lectores, el periódico 7 Días Jumilla, que irá siguiendo a Antonio Toral en todas estas hazañas que tenemos mañana delante. Pues aparece pues un pequeño resumen de lo que ha contado aquí, de lo que se va a enfrentar la próxima semana. Y como decíamos, el próximo jueves, cuando salga la siguiente edición, estará coronando. Todavía no podremos tener esas imágenes, pero las tendremos en el siguiente, por supuesto, en el que ya va a ser, creo que último de julio. Ojalá que sea así. Sí, seguro que Antonio, sí, no dudamos de ello. Como tú hubieras dicho, siempre para adelante. Gracias. Muchas gracias Por estar también aquí en la radio y contarlo para nuestros oyentes. Gracias. Un placer.